El Pentágono anunció que levantará las restricciones en el ejército para las personas trans impuestas por Trump. Las nuevas medidas entrarán en vigor en 30 días, ha explicado Kirby, y no solo con ellas se permitirá la entrada de estas personas en el ejército, sino que además podrán contar con el acceso a la atención y a los tratamientos médicos que consideren oportunos. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha avanzado este miércoles que se revertirán algunas de las políticas impuestas por la anterior administración de Donald Trump. Kirby ha señalado que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, cree firmemente que la fuerza prospera cuando está compuesta por diversos estadounidenses que pueden cumplir con los altos estándares del servicio militar, así como una fuerza inclusiva que fortalezca la seguridad nacional. Las nuevas medidas entrarán en vigor en 30 días, ha explicado Kirby, y no solo con ellas se permitirá la entrada de estas personas en el ejército, sino que además podrán contar con el acceso a la atención y a los tratamientos médicos que consideren oportunos. Este anuncio aperturista contrasta con la beligerancia mostrada por el expresidente Trump, quien en 2017 escribió en Twitter que las personas transgéneros de ninguna manera servirían en el ejército de Estados Unidos, ya que además acarrearían enormes costos médicos y trastornos. Con su entrada en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva en la que instaba a los mandos militares a revisar todas estas restricciones anteriores, puesto que lo esencial, subrayó, era permitir que todos los estadounidenses cualificados puedan servir a su país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió este miércoles en el primer mandatario estadounidense que conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y pidió respetar el valor y la dignidad de todas las personas transgéneros en el país. Biden emitió la primera proclamación presidencial de Estados Unidos con motivo de esa jornada, que se celebra a nivel internacional desde 2009 y busca combatir la discriminación y los ataques que sufre desproporcionadamente la población trans a nivel global. Los estadounidenses transgéneros hacen que nuestra nación sea más próspera, vibrante y fuerte. Urjo a los estadounidenses a unirse a nosotros para celebrar el valor y la dignidad de cada persona transgénero, escribió Biden en la proclamación difundida por la Casa Blanca. El comunicado de Biden coincide con una polémica en Estados Unidos por los intentos de políticos conservadores en 29 estados del país de prohibir que niñas y mujeres transgéneros participen en deportes femeninos, algo que ha generado denuncias de figuras como la futbolista y campeona olímpica Megan Rapinoe. Las personas transgéneros en Estados Unidos tienen más de 4 veces más probabilidades que las cisgénero de sufrir violencia en su contra, incluidas violaciones y otros abusos sexuales, según un estudio de este mes del Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles. La crisis de violencia contra las mujeres transgéneros, especialmente las que no son de raza blanca, es una mancha en la conciencia de nuestra nación, sentenció Joe Biden. En general, continuó el presidente, demasiadas personas transgénero, tanto adultas como niños, afrontan todavía barreras sistemáticas a su libertad e igualdad. Recordó que casi 1 de cada 3 estadounidenses trans se han quedado sin hogar en algún momento de su vida y siguen afrontando discriminación en el empleo, la vivienda, la sanidad y los servicios públicos. Por eso Biden pidió al Senado del país que apruebe el proyecto de ley de igualdad que prohibiría la discriminación de personas del colectivo LGBTQ en ámbitos como la educación, la vivienda o el empleo, y a la hora de recibir créditos o servir como miembro de un jurado, entre otros. Esa propuesta, que ya recibió la luz verde de la Cámara Baja en febrero, serviría como legado duradero de la valentía y fortaleza del movimiento LGBTQ+, aseguró Biden. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también conmemoró el Día de la Visibilidad Transgénero en un comunicado.
en el que se comprometió a trabajar con otros gobiernos del mundo para combatir la criminalización de quienes son LGBTQI+, proteger a los refugiados y solicitantes de asilo LGBTQI+, y atajar los abusos contra esa población. El 0,6% de los estadounidenses se identifican como transgénero, una proporción que sube al 2% en el caso de los miembros de la generación Z, que tienen entre 18 a 23 años, según una encuesta de febrero a la consultora Gallup. 2 policías del Capitolio demandan a Trump por las heridas físicas y emocionales durante el asalto del 6 de enero. En la demanda presentada este martes ante un tribunal federal de Washington, D.C., los oficiales James Blessingame y Sidney Hemby acusan a Trump de haber alimentado falsas teorías de fraude electoral que desencadenaron una acción violenta contra el Capitolio. Cada uno pide al menos $75,000 en reparación de daños. 2 policías del Capitolio que dicen haber sido heridos durante el asalto del 6 de enero a la sede del Congreso de Estados Unidos han interpuesto una demanda contra el expresidente Donald Trump, a quien consideran el responsable de lo ocurrido. En la demanda presentada este martes ante un tribunal federal de Washington, D.C., los oficiales James Blessingame y Sidney Hemby acusan a Trump de haber alimentado falsas teorías de fraude electoral que llevaron a sus seguidores a una acción violenta contra el llamado Templo de la Democracia estadounidense, un incidente que dejó 5 personas muertas y numerosos policías heridos. En la demanda, Blessingame, un veterano con 17 años de servicio, alega haber sido golpeado contra una columna de piedra, lo cual le dejó lesiones en la cabeza y la espalda. Por su parte, Hemby, con 11 años de servicio, dijo que fue aplastado contra las puertas del Capitolio y que le rociaron con químicos al punto de sangrar por el rostro. El documento legal, la primera demanda presentada por policías contra Donald Trump por lo sucedido en la sede del Congreso, asegura que los manifestantes que buscaban impedir la certificación de resultados del colegio electoral que daban la victoria a Joe Biden fueron alentados por el exmandatario. La turba insurreccional a la que Trump había enardecido, alentado, incitado, dirigido, ayudado e instigado, se abrió paso por encima de los demandantes y sus compañeros, persiguiéndolos y atacándolos dentro y fuera del Capitolio de Estados Unidos, y causando las heridas que aquí denuncian, afirma la demanda, citada por el diario The Washington Post. Según un reporte de CNN, cada uno de los oficiales busca al menos $75,000 por reparación a los daños ocasionados a su persona. Por el momento ni Trump ni su equipo legal ha respondido a la demanda, pero en otras ocasiones el exmandatario ha negado cualquier responsabilidad ante lo ocurrido en el Capitolio y recientemente llegó incluso a minimizar los hechos diciendo que los asaltantes no eran una amenaza y que ese día estaban abrazando y besando a la policía. El impacto emocional. Pero además de los daños físicos, el asalto al Congreso ha tenido un fuerte impacto psicológico entre los agentes que estuvieron allí ese día y tuvieron que enfrentar a la multitud. 2 policías del Capitolio posteriormente se quitaron la vida. También varios legisladores han hablado sobre la experiencia traumática que vivieron el 6 de enero. En su demanda contra Trump, Blessingame y Hemby también tocan este aspecto y describen el terror que vivieron ellos y sus colegas en el Capitolio ese día, superados por la multitud. Según el documento, Blessingame padece desde entonces una depresión y un daño emocional severo y está obsesionado por el recuerdo de ser atacado y por los impactos sensoriales. Las imágenes, los sonidos, los olores e incluso los sabores del ataque permanecen a flor de piel, alegan la demanda, citada por CNN. Blessingame experimenta la culpa de no poder ayudar a sus colegas que estaban siendo atacados simultáneamente y de sobrevivir donde otros colegas no lo hicieron. Añade el documento. El agente también dijo haber recibido insultos raciales durante el asalto. Además de esta demanda interpuesta por 2 policías del Capitolio contra Donald Trump,
Hay otras 2 anteriores, presentadas por legisladores demócratas contra el exmandatario, que buscan responsabilizarlo de lo ocurrido el 6 de enero en la sede del Congreso, así como a otros republicanos. Hasta el momento, ninguna de estas demandas ha sido resuelta. En un segundo juicio político contra el exmandatario en el Senado, Trump fue absuelto del cargo de incitación a la corrupción que le habían impuesto los demócratas de la Cámara de Representantes.